Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este mundo, mucho de la humanidad está siendo afligida en gran manera. Unos por enfermedades, otros por hambre, otros por dolor, otros por catástrofes naturales. Y así muchos están siendo afligidos en este tiempo. Necesitan desesperadamente de un Salvador. Necesitan desesperadamente la ayuda de alguno. Y en este día deseo que puedan poner mucha atención, porque ese auxilio, esa ayuda que tanto necesitamos, este día puede llegar a nuestra vida. En Romanos 10:13, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está hablando de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador para todos los que lo conocen. Entonces, dice el apóstol Pablo que todo el que mencionara el nombre del Señor será salvo. Entonces, invocar el nombre del Señor es humillarse delante de su presencia, en oración, en el estudio de su palabra, que es la Biblia, y aún en ayuno, si fuera posible. Entonces, de esa manera se debe invocar el nombre del Señor para ser salvos. Y todo el que lo haga de esa manera, realmente será salvo de parte del Señor. En este tiempo, sea por la enfermedad, sea por el dolor, sea por el hambre, sea de los catástrofes naturales, el Señor librará a todo aquel que mencione su nombre o que invocare su nombre de la manera que lo hemos dicho, en oración, en estudio de su palabra, la Biblia, y aún en ayuno, si fuera posible. Todos los que lo hicieran de esa manera serían librados de todos los males que le afligen en este mundo, pero principalmente de la corrupción de este mundo, para que en el día final podamos obtener del Señor la vida eterna. Entonces es necesario que las personas invoquen el nombre del Señor para ser librados del mal que los angustia en este tiempo, y para que el día final puedan heredar del Señor también la vida eterna. Pero dice el mismo Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces es necesario invocar el nombre del Señor para ser salvos. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído en Él? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces es necesario oír la palabra del Señor para poder creer en Él y para poder invocar su nombre y ser salvos. Luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí está el problema mayor. Es necesario que haya alguien que predique a esta humanidad. Y lo hay en abundancia. Para que esas personas, o sea, la humanidad en este tiempo, pueda entender cuál es la solución que tanto busca desesperadamente en este tiempo. Es necesario predicar para que las personas puedan creer. Así es que para que puedan las personas invocar el nombre del Señor y ser salvos, es necesario que alguien les predique. Entonces, las personas que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Pero es necesario que crean en el Señor. Pero es necesario que escuchen la palabra del Señor. Y por eso es necesario que se les predique la palabra del Señor.
Romanos 15:16 dice, Romanos el capítulo 10, el versículo 15 y 16 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, un problemita un poquito mayor. No cualquiera puede levantarse en una mañana y decir, yo siento el deseo de predicar, me estoy yendo a predicar. Estas personas que invocan el nombre del Señor tienen que creer en el Señor. ¿Y cómo creerán en el Señor si ni siquiera el que predica conoce al Señor? Pero vamos a ver más adelante quién son a quienes envía el Señor a predicar. Luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, el apóstol Pablo recuerda las profecías del profeta Isaías para ese tiempo, para este tiempo y para hasta el tiempo en que se termine las cosas de este mundo. Dice que se ha predicado y hermosos son los pies de los predicadores, o sea, de los que traen buenas noticias. Pero pocos son los que han creído. Entonces, tenemos que entender en este día que no porque estemos predicando, todo el que escuche el mensaje se arrepentirá, vivirá para el Señor y será salvo. Porque ya está predicho que no todos los que escuchen el mensaje de salvación lo aceptarán para salvar sus propias vidas. Pero es necesario que el mensaje pueda ser escuchado por todos. Entonces, si en realidad en este día entendemos por lo que se va a predicar, que el Señor nos ha enviado, no nos decepcionemos porque pocos quieren escuchar el mensaje. Sigamos adelante, que el Señor nos guía. En Mateo 10:5 dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Nuestro Señor Jesús en ese tiempo de esta escritura estaba caminando en esta tierra enseñando a todo aquel que se le acercaba. Viajaba de lugar a lugar, de región a región, en el pueblo de Israel, enseñando de que la salvación ha llegado a los hombres. Pero no bastaba nuestro Señor Jesús, porque no podía estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Entonces habían estos 12 discípulos a quien nuestro Señor Jesús había elegido. Estos eran los que lo seguían todos los días. Escuchaban sus enseñanzas en todo tiempo. Y cuando llegó el momento, fue a ellos a quienes envió nuestro Señor Jesús a dar las nuevas de salvación. Entonces, las personas a quien nuestro Señor Jesús envía es a todo aquel que se hace discípulo de nuestro Señor Jesús primero. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es todo aquel que está delante de la presencia del Señor todos los días, en oración, en el estudio de la palabra de la Biblia, que es como se conoce a nuestro Señor Jesús cada día más, y aún en ayuno, cuando es necesario y es posible. Entonces, estas personas a quienes envía nuestro Señor Jesús no son cualquier personas, sino que son los que están delante de su presencia, escuchando siempre sus enseñanzas, buscando aprender de Él, porque el mensaje que vamos a llevar es de nuestro Señor Jesús. Así es que tenemos que aprender de Él para luego ir por Él. Y el nombre de estos 12 discípulos era en Mateo 10, 2 al 4 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos, primero Simón y amado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo
hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces este era el nombre de los 12 discípulos que seguían a nuestro Señor Jesús en donde quiera que él iba y estaban delante de su presencia en todo tiempo para aprender de él. Cuando ellos aprendían de él, entonces nuestro Señor Jesús los envió. Entonces, si queremos ir por el Señor, si queremos predicar por el Señor, predicar el mensaje de salvación, predicar que nuestro Señor Jesús es la solución que necesita este mundo, primero tenemos que estar delante de la presencia de nuestro Señor para ser enseñados por Él. Y la manera que Él nos enseña en este tiempo es por medio del estudio de su palabra, que es la Biblia. Aunque no fue escrita por Él mientras Él caminaba en esta tierra o en algún otro tiempo, pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Todos los que han escrito lo han hecho guiados por el Espíritu de Dios. Así es que por medio de la Biblia conocemos a nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador, y lo damos a conocer a esta humanidad, para que ellos puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos también. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces vemos que después de enviar a 12, nuestro Señor Jesús seleccionó a otros 70 de la misma multitud que lo seguían todos los días, que escuchaban sus enseñanzas todos los días. Y fue a estos 70 a quienes envió después, de 2 en 2, para anunciar las nuevas de salvación, para anunciar que la solución para este mundo ya estaba en el mundo y se llama nuestro Señor Jesús. Entonces estuvieron delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Fueron discípulos de nuestro Señor Jesús. Luego nuestro Señor Jesús los envió. En este tiempo, si tú y yo queremos ir por nuestro Señor Jesús a anunciarle al mundo que la sanidad para el físico, al igual que para lo espiritual, se encuentra en nuestro Señor Jesús, que su nombre es el que hay que invocar para ser salvos, para ser librados de todas las aflicciones de este mundo, de todas las cosas que nos afligen en este tiempo, y en especial para ser salvos y heredar de Él la vida eterna. Así es que es necesario estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. En ese tiempo, o en el tiempo que nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, estos 12, luego los 70, lo seguían todos los días, escuchando sus enseñanzas personalmente. En este tiempo, tú y yo, si queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesús, podemos escucharlo en todo tiempo, por medio del estudio de la Biblia. Mateo 19:20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús ya estaba listo para ascender al cielo, de donde había venido, vemos que le da instrucciones a estas personas, en especial a los 12 discípulos, que aunque uno de la lista que ya hemos repasado ya no existía, que se llama Judas Iscariote porque traicionó a nuestro Señor Jesús, pero luego eligieron a otro que lo reemplazó, a un hombre justo y piadoso llamado Matías, que también amaba al Señor. Entonces ahí estaban estos 12 discípulos, y habían otros también que los acompañaban, quienes también amaban al Señor. Y a estas personas fue a quien nuestro Señor Jesús les dio autoridad que vayan a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y lo que ellos tenían que enseñar eran todas las cosas que nuestro Señor Jesús les había enseñado. Entonces, ¿cómo iban a dar a conocer a nuestro Señor Jesús si no lo habían conocido? ¿Cómo iban a enseñar lo que nuestro Señor Jesús les había enseñado si no hubieran escuchado de Él? Pero estas personas a quien nuestro Señor Jesús envió con ese mensaje, con ese mandato, fue a los 12 discípulos y a los otros que los acompañaban en ese tiempo,
todos los que habían seguido a nuestro Señor Jesús cuando Él caminaba en esta tierra y se dejaban ser enseñados por Él. Esos son a los que envió nuestro Señor Jesús. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, todos los que predicamos la palabra de Dios es necesario probar con la Biblia lo que estamos predicando. Y si no lo vamos a hacer así, es mejor no entrar en este ministerio, porque claro es la palabra de Dios en este día. Mayor será nuestra condenación si salimos a predicar la palabra de Dios y predicamos lo que le gusta escuchar a la humanidad y no lo que Dios manda. Queridos hermanos, queridos amigos, en este día no estoy para juzgar ni para condenar a ninguno, porque Dios no me ha mandado a eso, pero sí deseo predicar su palabra. Porque yo también soy un discípulo de nuestro Señor Jesús. Estoy delante de su presencia, buscando aprender cada día más de Él, para compartir con todo aquel que quiera escuchar. Entonces, tú tienes que invocar el nombre del Señor para que seas librado de todo lo que te angustia en este mundo. Tienes que invocar el nombre de nuestro Señor Jesús también, para que puedas heredar la vida eterna. Y lo invocarás humillado delante de su presencia, en oración, en el estudio de la Biblia y también en ayuno, siempre que fuera posible, porque es necesario. Así es que yo continuaré predicando la palabra de Dios. Si tú quieres, puedes escuchar. Como dice Isaías, no todos escucharon al anuncio para ser salvos. Así es que espero que este mensaje pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes que escuchan. Y si quieren, puedan seguir escuchando los mensajes que predicaré sacado de la Biblia y de la Biblia nada más. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.